¿Qué tal, gente? Aquí León. En esta ocasión estamos en un nuevo video para hablar sobre los 10 nuevos niveles de purga que se agregaron en la más reciente actualización, darles mi opinión personal y también pasarles algunos tips para que superen el temido nivel 26 sin tanta complicación. De entrada deben de saber que si ustedes son nuevos en el juego, para acceder a esta actividad necesitan ser maestría 18. De ahí en fuera, del nivel 1 hasta el nivel 20 en el que, bueno, recién había salido esta actividad, estábamos utilizando a Inés. Por cierto, ya pueden ver esa build en el canal. Con una Inés bien buildeada no van a tener ningún problema en los primeros niveles de purga, y me atrevería a decirles que hasta todavía el nivel 25 no se les va a complicar mucho. Siempre y cuando la tengan bien buildeada, con un buen reactor, sepan cómo utilizar las habilidades, las barricadas, no deberían sufrirle mucho. Sin embargo, ahora sí pasamos a la sección que a muchos les puede interesar, es el nivel 26. Ahora, a partir de este nivel se van a dar cuenta de que las habilidades dejan de ser funcionales. Esto ya nos lo habían avisado en las notas del parche, y es que están reducidas en cuanto a su daño. No es que hayan nerfeado al personaje, porque nunca falta la gente que empieza a decir que ya le nerfearon a su personaje. No es que haya nerfeos, es que hay una reducción en el daño de habilidades en estas actividades, y mientras mayor sea el nivel de purga, mayor va a ser la reducción. ¿A qué nos orilla esto? Pues bueno, a utilizar daño de armas. Es nuestra mejor opción. Ahora, a partir del nivel 26 se vuelven viables 3 personajes muy importantes para el daño de armas: Enzo, Hailey y Gley respectivamente. A lo largo de este video, de hecho, se van a dar cuenta que yo estoy utilizando a Gley. Esto es porque pues es el personaje que ya tenía buildeado. Honestamente, de los 3 que mencioné, debería ser el orden respectivo que les dije en cuanto a prioridad. Sin embargo, pues bueno, he andado muy apresurado ahí con Monster Hunter Wilds, he estado entretenido y no me he dado el tiempo suficiente para poder buildear a los otros 2, y honestamente dudo hacerlo. Ahorita les voy a platicar por qué. Les voy a platicar mi experiencia y pues bueno, van a estar viendo la forma en la que yo lo pasé. Ahora, el daño de armas, como les comento, se vuelve prioridad. En mi caso, pues me llevé una Gley, que de hecho va con daño de fuego y no está nada bien, porque vamos comenzando con los tips. De entrada, cuando ustedes entren a un nivel de purga, se van a dar cuenta que en la parte inferior derecha nos va a decir con qué cosas podemos tener ventaja en ese nivel. Por ejemplo, pasándoles justamente el del nivel 26, pues bueno, lo mejor sería que llevemos debilidad hacia la Legión de la Oscuridad y también tener algún atributo de hielo. Yo fui de necio con obviamente el Rocket Launcher, que pues bueno, les puedo mostrar la build, pero de esta también ya se las platiqué y hay un video dedicado en el canal. Y cuando lo pasé no tenía aumentos tan altos en los núcleos, tenía aumentos de 7, creo que solo le llegué a poner uno de 9 en el primer momento. Y una vez agarrándole el ritmo y teniendo una Gley, también esto sí la cambié poquito. Les voy a mostrar la build de Gley, en mi caso defensiva, porque usualmente la llevo cuando iba con jefes la llevaba con funambulista y con otros temas. En este caso priorizamos recarga, duración y temas defensivos para tener ese aguante. Y no debería haber mucho problema. Con lo único que sí es medio complicado en la configuración que estoy llevando es el jefe final. Pero van a notar que en el jefe final la estrategia que ocupo es utilizar las barricadas para cubrirme. De esta manera, aunque yo dispare al suelo cercano que esté el enemigo, y recordemos que de por sí este Rocket Launcher tiene un rango explosivo sumamente alto, pues yo voy a seguir haciendo daño aunque le dispare al suelo, mientras que pues bueno, el enemigo obviamente va a ir muriendo. Yo simplemente estar jugando con algún pilar o con alguna barricada, y pues con eso el nivel 26 y 27, que por cierto son entre comillas los más complicados por el tema de que estos no pueden hacerse con matchmaking público.
Toda la purga, todos los niveles de purga se pueden hacer en grupo, siempre y cuando esos grupos estén preformados, es decir, se invitan amigos o gente que tengan agregada. Sin embargo, no todos tienen matchmaking público y pues bueno, si son como yo, muy posiblemente no jueguen tanto con compañeros, sean un poquito más solitarios en ese sentido. Entonces les puedo decir que con esta configuración no deberían tener tanto problema. Esto para esos 2 niveles. Ahora vamos a los otros 3 niveles y ahí es donde se nos puede empezar a complicar bastantito más. Esos 3 niveles es muy complicado hacerlos en solitario. Si les soy honesto, yo todavía no me he tomado el tiempo para ir a checar exactamente esos 3 niveles. Sé y estoy enterado que Enzo es la mejor opción por el tema de que no solo tiene un muy buen aguante con sus escudos, sino que también va recuperando salud. Recordemos que Gley, a pesar de que puede tener balas infinitas, lamentablemente tiene el sacrificio de vida que tarde que temprano puede pasar factura. De hecho, si se dan cuenta justo en el gameplay que están viendo, con gameplay tengo que ir cuidando mucho dónde caen orbes de salud para que cada tanto que yo pueda, pues ir recogiéndolos. Porque, pues si bien tenemos ese beneficio de las balas infinitas, pues también tenemos ese gran déficit de que tenemos que ir sacrificando nuestra salud. Hayley también, recuerden que es otra muy buena opción en cuanto a armas. Y pues bueno, ella también no tiene por qué estar sacrificando vitalidad, pero definitivamente Enzo es el que brilla un poquito más por el tema de la recarga de sus balas, el tema de cuidar muy bien su salud con ciertas builds, pero además recordemos que Enzo tiene muchas habilidades que suman al crítico de muchas armas que este personaje trae. Entonces es bastante viable utilizarlo. Ahora, otro tip, retomando el tema que les mencionaba, y seguramente están viendo esto en los videos de Gley y que les mostré un poquito rápidos, seguramente les meteré velocidad. Esto es porque quiero pasarles el gameplay completo y que vean que se puede pasar en solo. Creo que por lo regular lo hago entre 7, 8 minutos y con todo y que morí, eso quiere decir que todavía tenía un pequeño margen para poder morir. Insisto, los aumentos no son tan exagerados que tengo en mis núcleos, para que no van a decir que tengo núcleos dorados de nivel 10. Para nada, no he jugado ahora sí mucho de Fear Descendant. Pero pasando al otro tema de llevar a los 3 personajes de daño, uno que se vuelve muy importante para los últimos niveles es el Epic. Enseguida les voy a mostrar también la build que pues me dio un tiempecito para armar con el Epic. Honestamente todavía no lo puse mucho en práctica. Entré por ahí con un par de randoms y es sumamente efectiva esta estrategia, pero depende de que los otros 3 se encarguen muy bien del daño. Lo bueno del Epic es que con la tercera vas a recoger a los enemigos. Cuando tú recoges a los enemigos y tienen ese estatus de atracción, los enemigos no te atacan. Como no te atacan, pues bueno, se quedan completamente quietos para que el resto de tus compañeros se enfoquen completamente en el daño. Obviamente, siendo el Epic también pueden aportar de daño. Qué mejor si llevan un Enzo, porque él les puede ir recargando las balas de armas que pueden ser muy buenas, como las machine guns o como las escopetas. Pueden ser opciones muy muy viables. Recordar y tratar de poner los atributos con los que llevamos ventaja, tanto el elemento como el del tipo de legión que haya en ese lugar, pero se vuelve muy viable. Todavía no lo he puesto en práctica porque, insisto, esta estrategia sí depende de que el resto de tus compañeros tengan un muy buen daño de ataque. Es muy muy buena, con esto evitas muertes. Si tienes un Epic muy bien buildeado, aunque les mostré por cierto la build, pues bueno, creo que es un poco axiomático y aún así les recuerdo, en el rector deben de llevar tiempo de recarga y duración y ponerse 2 componentes del devorador y 2 componentes de los de la nave del vacío, también porque nos van a dar recarga y duración. Si ustedes arman muy bien a su Epic, la tercera siempre va a tener una recarga menor a la duración, lo que les va a permitir
prácticamente en todo momento mantener estáticos a los enemigos en estas peleas. Y pues bueno, eso va a hacer bastante más fácil el tema de hacer el daño. Aquí pues sí ya nada sería cuestión de que los otros compensen muy bien el daño y poco a poco, farmeo tras farmeo, ir subiendo esas armas, enfocarse en aquella arma que quieran subir, dependiendo del personaje que estén utilizando, para poder alcanzar mayores daños. Ahora, finalmente, ¿vale la pena hacer esto? Siento que es una actividad desafiante, pero es lo que comentábamos en algún momento en otro video, que lamentablemente la recompensa no es tan sustancial. Por ejemplo, en nivel 30 me parece que te dan apenas unos 4 o 5 más ítems de los que podrías conseguir en solo en nivel 27. Personalmente se me hace mucho más rentable farmear. El nivel 27 se me hace un nivel bastante cómodo para farmear con por ejemplo, el método que les comentaba. Si lo hacen bien, estoy seguro que lo pueden hacer en menos de 7 minutos y con más aumentos que pueda tener. Porque el nivel 30, he visto que por mucho que puedan apresurarlo, lo hacen en un estándar del doble de tiempo, es decir, llegando casi a los 11, 12 minutos. Suponiendo en términos normales, obviamente ya cuando estén super bufeados va a ser mucho mejor. Entonces, si bien el tiempo es doble, la recompensa no es doble. Entonces, consideren ni siquiera llegar a los últimos niveles para empezar a farmear sus núcleos si es que quieren farmear sus armas, porque puede ser más rentable farmear en un nivel previo. Otra cosa que también es un poco lamentable es que los núcleos máximos que se pueden obtener como recompensa constante son los de nivel 6. Es verdad que de repente te tiran 7, 8, 9. Creo que igual muy rara ocasión te llegan a tirar 10 en 30. Pero pues es algo muy complicado. No es con tanta frecuencia. Entonces pues es esta parte de que si bien el desafío es grande, la recompensa al final del día tal vez no valga tanto la pena el estar haciéndolo así. Así que consideren no farmear precisamente los últimos niveles, sino en aquel que se sientan cómodo. Sí, de los últimos 5, tampoco farmen de los anteriores porque se van a quedar cortísimos de recompensas, pero vean cuál es el punto donde funciona su tiempo y obviamente a lo que está dentro de sus posibilidades, porque sé que no hay muchos que también puedan jugar con equipo. Definitivamente los últimos niveles te orillan a jugar más en equipo que en solitario, y si quieren aventarse en solitario, buildense muy bien un Enzo. Espero pronto yo traerles una build. Siéndole sincero, no estoy para nada enfocado ahorita en The First Descendant. Estoy súper enfocado en la beta de Monster Hunter Wilds. Y pues durante estos días creo que así va a seguir. Pero cuando me tome mi tiempecito, pues bueno, ya se los mostraré. Así que pues nada, espero que este video les sirva y al menos les dé una idea de cómo trabajar estos últimos niveles de la purga. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.